Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Aricruz Pizarro y esta vez estaremos en Buenos Aires. Esto es el segundo día de un tour que hice con mi mamá. Fuimos en un bus de turismo a las cataratas de Iguazú en Brasil. En el día uno tomamos un bus de turismo en Santiago y en este día 2, en la mañana, llegamos a la ciudad de Buenos Aires, capital del vecino país de Argentina. Nosotros somos chilenos. El bus nos llevó al Hotel Biasui en el centro de la ciudad, cerca del obelisco. Esto es un paquete turístico que incluía el bus, el hotel y algunas actividades como la del día de hoy. Después de dejar las maletas, subió un guía argentino y en el mismo bus hicimos un tour por la ciudad de Buenos Aires. Yo ya he estado en Buenos Aires, lo han visto en algunos videos sobre transporte público de la ciudad de Afuria, una ciudad que me encanta, pero para mi mamá era su primera vez en la capital argentina. Yo nunca había hecho un city tour de este tipo en Buenos Aires, he estado varias veces, he recorrido mucho la ciudad, pero nunca había hecho un city tour estructurado, así que me daba curiosidad ver qué lugares veríamos y cómo sería la experiencia. Desde la zona céntrica, el bus pasó por Retiro, donde estaba la estación de trenes, el terminal de buses, que es enorme, y llegamos a la zona de Recoleta, esto es cerca de la estación Facultad de Derecho del subte de Buenos Aires. ¡Miren, un pajarito! La Floralis generica es una flor metálica muy bonita que abre o cierra sus pétalos según la posición del sol, según la hora. Es una maravilla de Eduardo Catalano. Fuera de la parte técnica, que es muy asombrosa, todos disfrutábamos del parque, de las vistas y nos tomamos fotos con esta flor. Fue una de nuestras primeras postales acá en Buenos Aires, un hito muy bonito para visitar. Desde Recoleta volvimos a la zona céntrica, que le dicen microcentro, para ver la Casa de Gobierno de Argentina, la famosa Casa Rosada. El guía nos contó la historia de la pintura de la Casa Rosada, de que un bando político eran blancos, otros eran rojos, y al final lo más salomónico para unir ambos bandos era pintar la Casa Rosada, y por eso tiene ese color. En Plaza de Mayo está el subte, y también pasan varias líneas de micros con muchos colores. Son muy bonitas. Esta plaza es justamente la Plaza de Mayo. Después en la misma zona hicimos un circuito de compras. Nos llevaron a una feria cercana que tenía varios artistas y emprendimientos. Había cosas muy bonitas y creativas, aunque caminar era un poco complicado porque había mucha gente y no había tanto espacio. Cerca de Plaza de Mayo, en el mismo lugar de hecho, también nos llevaron a una galería comercial, donde vendían recuerdos, también hacían el cambio de dinero para tener pesos argentinos en efectivo. Más allá de los recuerdos o de las cosas que uno puede comprar, como siempre yo me fijo en el transporte, y justo había un bus brasileño con turistas haciendo lo mismo que nosotros. La siguiente parada fue el estadio de Boca Juniors, la famosa Bombonera. Eso sí, no entramos al estadio, solamente nos tomamos fotos por fuera. Sería entretenido ver un partido ahí. Había algunas personas que tenían una Copa Libertadores, una réplica de la Copa obviamente, que te ofrecían para tomar fotos por unos pesos. Era bastante barato. Lo entretenido es que la Copa tenía las placas de todos los equipos que habían ganado esta Copa. Era una réplica muy bonita y para los que somos chilenos, aunque yo no soy de ningún equipo de fútbol, aparecía la placa de Colo-Colo. El guía del tour nos recomendó un restaurante en Caminito. El estadio de Boca y el sector de Caminito están muy cerca, a unas cuadras de distancia. El restaurante era muy bonito, mi mamá estaba disfrutando mucho y teníamos una vista genial de la zona. Estábamos en las alturas. Como éramos varios turistas, con algunas personas de la mesa, entre todos pedimos una pizza y compartimos la cuenta.
Las pizzas en Buenos Aires son muy ricas, a mí me encantan, no, es una cosa maravillosa. Y esta pizza no fue la excepción, estaba muy buena. Además de la comida, había una pareja de bailarines de tango que hacía un show mientras tú comías, con las clásicas canciones del tango. Donde nosotros estamos es el barrio de La Boca, que se llama así no por Boca Juniors, sino porque está a la desembocadura de un río, el Riachuelo. Entonces es un sector popular y portuario, aunque del río aquí no vimos mucho. Lo que sí vimos es la parte más turística, hay varios restaurantes, ferias de antigüedades, artesanías y esas típicas cosas que podría comprar un turista. Mi mamá estaba feliz y le acompañé a recorrer todo lo que quiso dentro del tiempo que teníamos, porque los tours tienen tiempos limitados, pero no estábamos justos, o sea, nos dieron un buen tiempo en todos los lugares. Y al terminar nos quedamos a esperar al resto del grupo y vi la llegada de varios buses de turismo, buses que venían con turistas argentinos, viajes de adultos mayores principalmente, cosas así. La zona es muy frecuentada por estos viajes de turismo. Esta es la habitación del Hotel Biasui, 2 camas y baño privado. Estaremos solo una noche porque mañana tomamos el bus para ir a las termas de La Yui y seguir la ruta hacia Foz de Iguazú. Algo curioso de los hoteles es que la llave es una tarjeta y tienes que dejar puesta la tarjeta para tener luz. No sé a quién se le ocurrió el sistema, pero está en todos lados en Argentina. Obligado a cargar todas las baterías a la vez, no puedes dejar nada cargando. También teníamos aire acondicionado, algo muy necesario en Buenos Aires. Ese día fue bastante caluroso. El baño de hotel se ve antiguo, pero al menos es funcional. No es que uno pida mucho en estos contextos. De hecho, fue mejor de lo que esperaba. El tour no era tan caro y no sabíamos los nombres de los alojamientos que tendríamos, así que yo me esperaba lo más barato posible y no, el hotel era decente, bien ubicado, a cuadras del obelisco. Por mientras, veamos el mapa, la ficha y seguimos con el resto de aventura del día. El programa completo que estamos viendo es de 9 días y 8 noches con un uso intensivo del bus. Vamos desde Santiago a Buenos Aires, Termas de La Yui, Foz de Iguazú y después Santiago. Nosotros estamos viendo el día 2. La agencia se llama Turismo Saga, es chilena. Yo compré el paquete en el Cyber Day, me costó como $450 y eso incluye el bus, los hoteles, desayunos en los hoteles y algunas actividades. Para lo que tiene me pareció barato. El City Tour que vimos fue Hotel Biasui, Floralis Genérica, la Casa Rosada, Plaza de Mayo, Barrio La Boca y Caminito y después de vuelta al hotel. Y ahora ya tarde, nosotros lo que queremos con mi mamá es caminar hacia Puerto Madero y después vamos al obelisco. ¡Qué ganas de andar en micro! Pero no puedo. Aunque hay un video con la línea 132, una de mis favoritas de Buenos Aires. En la tarde teníamos 2 opciones. La primera era tener tarde libre, que es lo que hicimos nosotros, caminar para conocer, recorrer un poco más. Y la otra opción era un show de tango que ofrecían en el tour de la noche, que habría sido genial, pero nosotros privilegiamos recorrer la ciudad porque mi mamá nunca había estado. Este lugar hermoso es la Galería Pacífico, un centro comercial que en el techo tiene estos murales artísticos. Es un lugar precioso, muy bonito, las tiendas también son lujosas, pasamos nomás, no compramos nada, pero fue entretenido para mirar. Y ahí vemos un bus de City Tour. Estos buses recorren la ciudad y tienen distintas paradas para los turistas. Esto es el edificio de Buquebus, empresa que va a Montevideo y Colonia en Uruguay. Yo lo tomé hace años y aquí mismo vimos esta curiosidad, el puente que gira. Para la gente de Buenos Aires esto debe ser muy normal o natural, pero para mí fue toda una novedad cuando lo vi por primera vez y para mi mamá también lo fue en esta ocasión. Es un puente icónico en una visita a Buenos Aires. El puente gira porque abajo pasan embarcaciones
Entonces por eso tiene ese cambio. Yo anduve en ese barco, el Helado Isabel, hace muchos años, eso sí, en el verano de 2012. Y mira, ese bus turístico dice campeona del mundo. Vimos un bus de Flechabús y ahora vemos un bus de Andesmar haciendo City Tour. Puerto Madero es un sector bonito, con restaurantes, algunas tiendas, hay muchos yates y embarcaciones más chicas. El puerto comercial o principal con las cargas está en otro lado, cerca de Retiro. Yo creo que hay varios que harían una versión diferente del City Tour, con más o menos lugares, con otros lugares. Es que hay mucho que ver y hacer en Buenos Aires. Pero como una pincelada de Buenos Aires, me pareció bien y mi mamá lo disfrutó, y era lo que a mí más me importaba. ¿Qué lugares habrían agregado ustedes? ¿A dónde habrían ido ustedes? Yo creo que hay mucho que se puede ver en Buenos Aires. Caminando incluso pudimos ver una garza. Paramos en un restaurante de la zona y tomamos 11, unas medialunas con jugo de naranja, ella tomó limonada. Estaba todo muy rico, salió casi 2.000 pesos argentinos, como 6 lucas de acá, 6-7 dólares, algo así. Lo chistoso es que yo llevaba unos billetes viejos, entonces una de las niñas que atendía, que era más jovencita que yo, no había visto nunca uno de esos billetes. Fue divertido. Afortunadamente me los recibieron igual. Hice varias fotos de mi mamá en esta zona. Creo que es bonito darse tiempo de compartir con las personas que quieres. Esto lo he dicho muchas veces. La vida es muy fugaz, así que es importante aprovechar el momento presente y a las personas presentes. Caminamos por el puente de la mujer y aunque no aparece en el video, a mi mamá le encantó ver los aviones que despegaban desde Aeroparque. Pasaban aviones a cada rato, porque despegan desde aquí y se ven en la ciudad. Y le parecía genial ver ese movimiento. Aterrizar en Aeroparque y ver la ciudad también es algo muy lindo. Vimos un auto antiguo. ¿Qué modelo será? Cerca de la Casa Rosada había un grupo de personas bailando en la calle. Se veía muy divertido. Las personas estaban disfrutando mucho. Eso también es algo que rescato, la atmósfera de la gente que uno puede ver en Buenos Aires. En la ciudad vimos algunas micros, bondis, colectivos allá. La línea 152 es uno de los buses que va al barrio de La Boca. Es una de las mejores líneas de Buenos Aires, aunque todavía no he tenido el placer de grabar un viaje en ella. Yo creo que eso también es encantador. Obviamente el transporte no es perfecto, pero Buenos Aires tiene muchas líneas de buses con colores llamativos, los buses están bien cuidados, hay mucha variedad de carrocerías. Es una hermosura disfrutar del transporte público de allá. Desde la Plaza de Mayo, en una de las diagonales, es posible ver el icónico obelisco, que era el otro lugar que quería mostrarle a mi mamá, y de pasada también a ustedes en el video. El obelisco está en Avenida Corrientes con 9 de julio, en la estación Carlos Pellegrini del subte. Es un hito de la ciudad, había muchos turistas que venían para tomarse fotos con él, y yo no sabía, pero leyendo es posible subir al obelisco. Yo no tenía idea. Eso sí, subirlo con escaleras debe ser agotador. Prefiero verlo desde acá abajo. Para mí, como buen fan de transporte público, este lugar está lleno de micros divertidas. La avenida 9 de Julio es un corredor de transporte público, vía BRT, el Metrobús que le llaman allá, y pasan muchas líneas de colectivo. Allá el bus urbano se llama colectivo o bondi. Nosotros en Chile les decimos micros, pero es lo mismo. Y eso ha sido todo. Eso fue nuestro City Tour. Mañana nos vamos temprano para conocer las termas de Yayuy, que sería el tercer video de este viaje. Había que ordenar. Espero que tengan bonito día.
Muchas gracias por la sintonía, por disfrutar de todo esto. Que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos. ¡Chau!